¿Alguna vez has sentido que el país se va al abismo, pero la culpa es de otros por votar como idiotas? La ciencia política y la neurociencia tienen una respuesta incómoda. No es que la gente sea tonta, es que tu cerebro no fue diseñado para elegir presidentes, sino para sobrevivir en la selva. Hoy vamos a descubrir por qué tu propia mente te está tendiendo una trampa cada vez que te acercas a una urna. Soy Eliasib Rivera, bienvenidos a Radiografía del Poder, donde analizamos políticas públicas con pensamiento sistémico y datos. Hoy vamos a desarmar el mecanismo de manipulación más potente del mundo, tus propias emociones. Pensemos en la siguiente situación. Dos personas ven al mismo candidato. Uno de ellos siente esperanza, el otro siente miedo. Los dos creen que están siendo racionales, pero ambos pueden estar equivocados. El problema no es el candidato, es tu cerebro. Nos gusta creer que votamos con lógica, pero la evidencia muestra otra cosa. Votamos con emociones y luego justificamos con argumentos. Muchas veces no votamos por lo mejor, votamos por lo que sentimos que nos protege, aunque esa protección sea un espejismo. Por eso es importante reconocer tres trampas que nos tiende el cerebro: el sesgo de confirmación, el miedo y la identidad tribal. El sesgo de confirmación explica por qué buscas información que te da la razón e ignoras todo lo que te incomoda. Solo escuchas lo que ya crees. La trampa del miedo indica que si te hacen sentir que todo se va a acabar, tu cerebro entra en modo supervivencia y deja de analizar. Y la tercera trampa es la identidad tribal. Dejas de evaluar propuestas y empiezas a defender tu bando. Es decir, votamos para decir que yo soy de estos y odio a aquellos. Y hay un bono, la atención focalizada. Los políticos no necesitan argumentos, necesitan tu atención. Por eso lanzan trinos absurdos o gritan. Si logras que te indignes, ya ganaron el control de tu cerebro. Porque cuando la política se vuelve identidad tribal, deja de ser análisis y se convierte en religión. De hecho, hay una prueba sencilla para saber si estás pensando o si te están manipulando. Intenta decir 3 cosas buenas y 3 cosas malas de un político que te gusta y de uno que no te gusta. Si no puedes, no estás analizando, estás reaccionando. Si solo ves ángeles o solo ves demonios, no estás ejerciendo tu juicio, estás siendo víctima del marketing electoral. Esto ha pasado en contextos tan distintos como la polarización en Estados Unidos o las crisis institucionales en América Latina. Por ejemplo, dos vecinos, Andrés y Carolina, ven el mismo debate presidencial, escuchan exactamente las mismas propuestas. Pero Andrés piensa, este candidato por fin va a salvar el país. Carolina piensa, este candidato es un peligro. ¿Qué cambió? No fue la información, cambió la emoción. En buena parte el político a veces logra construir un enemigo, como en las películas de Hollywood, para que Andrés y Carolina dejen de ser ciudadanos y se conviertan en fans o en soldados. El asunto aquí es que es posible que ninguno de los dos esté evaluando propuestas y que ambos estén defendiendo una sensación. A veces el cerebro no busca la verdad, busca coherencia con lo que ya cree. Desde el punto de vista sistémico, podríamos decir que hay una cadena que inicia con unos políticos que usan emociones. ¿Cuáles? Miedo, esperanza, rabia. Luego, capturan tu atención a través de escándalos o de frases extremas. Luego tu cerebro simplifica la realidad. Entonces ahora te identificas con un lado del espectro político y eso hace que finalmente dejes de evaluar los resultados reales. Respecto a esto, muchos discursos políticos funcionan como en las películas. Necesitan un enemigo y dicen, si no votas por mí el país se acaba, porque quieren captar tu atención y mover tus emociones. ¿Y cuáles son las consecuencias? A corto plazo, más polarización, discusiones inútiles y decisiones impulsivas. Y a largo plazo, malas políticas públicas, recursos mal asignados y problemas estructurales sin resolver por estar peleando. Muchas veces elegimos con emoción y pagamos las consecuencias con realidad. Y lo vemos comparando con ejemplos reales. En países altamente polarizados, los votantes premian discursos extremos, no resultados. La consecuencia es que terminan teniendo gobiernos inestables y políticas contradictorias. En cambio, en un país con un voto más racional, los votantes evalúan la gestión previa, los resultados y las capacidades de los candidatos. ¿Cuál es la consecuencia? Mayor continuidad y mejores políticas públicas. En países como Uruguay, donde el sistema electoral y la transparencia informativa son más fuertes, los votantes suelen elegir candidatos con base en propuestas claras y evaluaciones más racionales. En contraste, en naciones con alta corrupción y polarización como Brasil, las emociones extremas y la desinformación llevan a elecciones impredecibles y con consecuencias divisivas. En buena parte, la calidad de un gobierno es el reflejo de la calidad de sus votantes. Por lo tanto, cabe tener en cuenta que podemos cometer algunos errores. Creer que si habla bonito debe ser un buen líder, que si ataca fuerte debe tener razón y que si es de mi lado es bueno.
El problema no es ser de izquierda o de derecha, es dejar de pensar. Y la democracia a veces no falla por falta de opciones, sino que falla cuando dejamos de pensar. Desde el punto de vista del pensamiento sistémico, a veces la política sufre del síndrome de la cobija corta. Los recursos son limitados, es decir, que la riqueza del país es como una cobija que no alcanza a tapar a todos. ¿Por qué? Porque si la izquierda jala, se destapa la derecha y al revés. ¿Cuál es la consecuencia? Que muchas veces, en lugar de agrandar la cobija, es decir, crear empleo formal, invertir en infraestructura, nos peleamos por quién se queda con el trozo pequeño. A corto plazo el político gana votos incendiando la habitación. A largo plazo el sistema colapsa porque nadie está pensando en cómo agrandar la cobija, sino en cómo quitársela al otro. Por lo tanto, no votamos mal porque seamos ignorantes, sino porque somos humanos. Nuestro cerebro está diseñado para sentir, no para analizar política. Podemos cometer el error de pensar que el problema es solo votar mal o que la gente es ignorante, pero la realidad es más compleja, influyen factores sociales, mediáticos y psicológicos que pueden generar decisiones imperfectas. Votamos mal no solo por falta de información, sino porque las emociones y un entorno complejo moldean nuestras decisiones. Entender esta dinámica es el primer paso para mejorar como ciudadanos. No basta con querer cambiar, hay que aprender a votar con conciencia crítica y evaluando los candidatos de acuerdo a los resultados que han tenido en gestiones previas y en sus capacidades para gobernar de manera eficaz. Ahora viene una pregunta que valdría la pena respondernos. ¿Puedes decir 2 o 3 cosas buenas y 2 o 3 cosas malas del político que más apoyas? Si no lo puedes hacer, ¿estás votando o estás reaccionando? Recuerda, no seas fanático de un político, sé fanático de tu familia. El primer paso para votar bien es admitir que tu cerebro te engaña. Algunas preguntas que también podríamos formularnos es, ¿crees que tus emociones influyen cuando eliges a un candidato? O también podríamos preguntarnos cómo votar con conciencia crítica. Nos vemos en un próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.